Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Estamos muy agradecidos con Dios que nos permite domingo a domingo celebrar el Evangelio por medio de los cantos y por medio de la predicación de su palabra. Esta mañana vamos a empezar cantando dos himnos. El primero, que nos habla acerca de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y también nos anima a mantenernos firmes en la esperanza de su venida, porque un día Él volverá por su iglesia. El segundo canto nos habla acerca de la profundidad del amor de Cristo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 18 en adelante decía, orando, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y este canto precisamente nos anima y nos hace recordar la profundidad de la obra y del amor de Cristo manifestado en la cruz. Así que cantemos con todo gozo y toda alegría. Jesús descendió al nacer de
último canto es un himno muy hermoso que nos habla del corazón del Evangelio, acerca de quién es Cristo y qué hace Cristo en nosotros, acerca del arrepentimiento y la fe. Comúnmente este himno lo usamos bastante para evangelizar a personas que quizás no han oído de Cristo aún, pero también es un himno que nos anima y nos fortalece al recordar que nosotros también necesitamos del Evangelio día a día, necesitamos vivir el Evangelio día a día. Así que cantemos este hermoso canto para la gloria del Señor. Muy buenos días, estimados hermanos. Les invito a abrir sus Biblias ahí en sus hogares para dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 3, del 1 al 10. Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminando de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive,
Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Que Dios bendiga su palabra al haberla leído en esta mañana. Continuamos nuestra serie de prédicas en el libro de Jonás, tocando el tema la misericordia y justicia de Dios en la salvación del hombre. La gran mayoría de personas en el mundo tienen un mal concepto de la salvación de Dios y, por supuesto, de su gracia. Por un lado, algunos tienen el concepto de Dios como el abuelo bonachón, que jamás movería un dedo para propiciar un juicio. Por otro lado, otros tienen el concepto de Dios como el amigo de todos, que siempre me aceptará y amará, no importando lo que haga. Finalmente, algunos tienen el concepto de Dios como el jefe sanguinario, que solo causa temor y pavor, demandándome múltiples cosas. Quiero decirte algo importante. Según el concepto que tengas de la gracia de Dios en tu vida, reflejará el Dios que tienes. En la orilla del mar, dejamos al profeta Jonás volviéndose a Dios y reconociendo que la salvación es del Señor. Dios había tratado con Jonás de una manera especial y muy cercana. Dios usó el vientre del pez para proveer una restauración en Jonás y así mostrar y acercarle la gracia que Jonás no tenía presente por seguir sus propios valores y dioses. Dios lo siguió, lo salvó y lo restauró. Desde las primeras líneas del libro de Jonás, parece que todo giraría en torno a la justicia de Dios. Mas llegamos al tercer capítulo y Dios revela nuevamente su compasión. Habiendo tratado con Jonás, ahora Dios inicia su trato con Nínive. El profeta Jonás es usado para proclamar el mensaje de Dios sobre Nínive. El libro da un giro. De tener que hablar por un momento de la vida de Jonás, ahora toda la atención está sobre Nínive. Es interesante que desde el inicio del libro el escritor revela que Dios, lejos de estar solo con su pueblo, está interesado por lo que pasa en otras naciones. Nínive, una nación tan grande, está recibiendo a un profeta para que escuche el mensaje de Dios. Nínive era una ciudad grande y temible, que actuaban con crueldad desde sus autoridades hasta sus habitantes. La historia y muchos comentaristas mencionan que los ninivitas se destacaban de entre todas las civilizaciones de Oriente Medio por la crueldad de su opresión a otros pueblos, por la ferocidad de su eliminación de otras culturas y religiones, por la arrogancia de su autoexaltación y su orgullo de vencedores. Despellejaban vivos a sus enemigos,
Hacían montones con sus calaveras y otras cosas espantosas. Cualquier persona que escuchara la historia de ellos podría decir: ¡ah! Estos son de los meros malos. Dios llamó nuevamente a Jonás para ir precisamente a esta ciudad. Y él obedece. Los primeros versículos de este libro, de este capítulo, nos dicen lo siguiente. Versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. La obediencia de Jonás es como respuesta de haber entendido que la salvación es del Señor. Jonás tuvo que aceptar que solo Dios tenía poder para salvar, aunque eso no significaba que estaría conforme con eso más adelante. El versículo 4 nos dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás fue el pregonero del mensaje de Dios y debe proclamar que de aquí a 40 días Nínive será destruida. La maldad en Nínive era tal que Dios tenía preparado destrucción. El juicio de Dios caería sobre esta nación. Y eso nos lleva al primer punto del sermón: bajo la destrucción de su ira. Para entender la gracia de Dios, necesitamos entender primeramente que su ira está sobre el hombre por causa de su pecado. Hay un juicio que persigue al hombre desde el día de su nacimiento. La ira de Dios no está sujeta al tipo de pecado. Todo lo que es pecado nos separa absolutamente de Dios. El pastor británico Martin Lloyd-Jones diría lo siguiente: Dios con firme oposición a todo lo que es malo, surgiendo de su misma naturaleza. Su naturaleza es tal que Él aborrece la maldad, odia la maldad. Su santidad conduce a eso. La ira de Dios es implacable y nadie podría soportar todo el descargo de su ira por el pecado. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios sin pecado. Sin embargo, cuando el pecado entró en la vida del hombre, la imagen de Dios en el hombre fue totalmente distorsionada. Y su corazón fue inclinado al mal e injusticias. En la Biblia tenemos muchos casos donde Dios destruyó al hombre con su ira. Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño en el lugar santo. Para Dios, el altar del incienso había sido declarado como algo muy santo. Nadab y Abiú profanaron el mandato de Dios. Fueron en contra del designio de Dios y actuaron en rebeldía. ¿Y cómo terminó su historia? Dios terminó con sus vidas. Usa.
Usa fue aquel hombre que evitó que el arca del pacto cayera al suelo. El mandato santo de Dios era que ninguna persona podría tocar el arca. El arca había sido diseñada de tal manera que tenía unas argollas para que se introdujeran las varas y así poder transportarlo sin tocarlo. Dios tenía un alto concepto de las cosas del tabernáculo. El día que estaban transportando el arca, los bueyes que cargaban el arca tropezaron. Y Usa, para evitar que el arca cayera en el suelo, la tocó. Pero, ¿qué hay de malo con esta acción? Pues detrás hay algo. Y es que en el corazón de Usa existía arrogancia, pensando que su mano era menos contaminada para proceder y tocar el arca. Su resultado fue fatal. Murió automáticamente. Ananías y Zafira sustrajeron del precio de la heredad que habían vendido para presentarlo a los apóstoles. Cuando Pedro le preguntó a Ananías sobre esta situación, en vez de aceptar su acto, mintieron delante de Dios, ocultando su falta. ¿Y qué pasó? Murió automáticamente. 3 horas después, su esposa aparece y era sacada muerta también. La ira de Dios actúa conforme a su carácter santo. La ira de Dios es manifestada al hombre porque su santidad ha sido violada. La Biblia dice en Romanos 1, 18 y 21, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Sin duda, Nínive era una ciudad con una gran demanda y necesidad que no buscaba ni adoraba al Dios verdadero. Y todos podemos llegar a decir de esta ciudad, Nínive, absolutamente afirmativo. Estos eran tremendos mercenarios, desalmados y sanguinarios. Bien merecido tienen la ira de Dios, la ira total de Dios, que descienda su ira y lo destruya completamente. Espera. Tan solo ampliemos un poco nuestra visión y leamos lo que dijo Pablo en Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ningún hombre, por mérito propio, puede escapar de la ira de Dios. Todo hombre está bajo la ira de Dios. El corazón del hombre tiene injusticia por su naturaleza completamente caída.
La destrucción de Nínive está muy cerca a sus ojos. Las faltas de los ninivitas eran muy visibles. Sus faltas eran injustificables. No tenían excusa, ninguna excusa ante la fulminante ira de Dios. Si haces una pausa y te preguntas, ¿será que Nínive es la descripción más exacta de nuestro corazón? Y la respuesta es sí. Sin la obra salvadora de Dios, estamos destinados a recibir su ira. Dios nos halló muertos en nuestros delitos y pecados, condenados al sufrimiento eterno. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin la obra salvadora, éramos objeto de la ira de Dios, lo mismo que lo demás. ¿Eres consciente de eso todos los días de tu vida? Tú eras el objeto de la ira de Dios. Que si no fuese por la obra salvadora de Dios, estarías fulminado completamente por su ira. Pues si eres consciente de la obra salvadora de Dios en tu vida, como diría un pastor, mirar con desprecio a los pecadores es lo más contrario que nos puede suceder a los que hemos sido salvos por gracia. ¿En qué te ha convertido la gracia de Dios? Dime, ¿en qué te ha convertido la gracia salvadora de Dios? Y eso nos lleva al segundo punto. Bajo la gracia del arrepentimiento. Para sorpresa del mismo Jonás y seguro de muchos lectores, los ninivitas respondieron de manera positiva al mensaje de Jonás. ¡Vaya! ¡Qué gran respuesta! Se comenzaron a arrepentir, mientras que otros decían, como dice el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Nínive estaba experimentando un cambio. El versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. La reacción de los ninivitas fue sorprendente. Creyeron en Dios. ¿Estás leyendo bien? Sí. Esos hombres creyeron en Dios. Y como resultado manifestaron acciones espirituales como el ayuno y se vistieron de cilicio colectivamente, desde el mayor hasta el menor. Si la respuesta de los ninivitas te sorprendió, te sorprenderá mucho más la respuesta del rey. Leamos
¿Cómo reaccionó el rey de Nínive, que muchos consideran que fue el rey de Asiria? El versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. ¡Wow! ¡Qué tremenda reacción! Al punto de mandar a una cuarentena espiritual total. Es lo que dice el versículo 7 y 8. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. El efecto de este cambio hizo que se apartaran de toda la rapiña, es decir, de toda la violencia que habían cometido. La nación entera estaba respondiendo. La nación entera era conocida por ser demasiado cruel. Y ahora estamos presenciando una nación, una reacción muy contraria a toda la violencia que lo caracterizaba, al menos por ese momento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y tengo aquí una pregunta para ti. ¿Cómo reaccionamos frente al pecado en nuestras vidas? ¿Qué reacción tienes cuando encuentras pecado en tu corazón? Muchas veces podemos ser conscientes de nuestros pecados, pero no necesariamente arrepentirnos de ellos. Para que no lo olvides, Dios está atento a nuestras acciones. Cualquiera de nosotros podría pensar que nuestras acciones hechas en secreto pasan desapercibidas para Dios. Pensar de esa manera nos pone en una mala situación. Como hace poco leí un artículo donde un hombre, Dietrich Bonhoeffer, un pastor, un hermano, que estuvo en medio de los tiempos de los nazis, buscó entender cuánto estaba dispuesta la iglesia alemana a aceptar a Hitler e identificó el problema como gracia barata. Él fue uno de los primeros que denominó esta frase dentro del cristianismo: gracia barata. Ellos creían que Dios los amaba a pesar de sus pecados. Por eso llevó una actitud que a la postre no importaba cómo vivían. Levantarse contra Hitler en esa época habría sido peligroso. Por eso muchos razonaron: tal vez sea cobardía, tal vez esté mal, pero Dios lo pasará por alto. Él nos acepta pese a nuestro pecado. Quiero decirte que Dios es conocedor de nuestros actos, palabras y aún de nuestros pensamientos. Reconozcamos que la partícula más pequeña en nosotros
puede producir pecado y nadie está vacunado contra eso. Nadie. Abusar de la gracia te llevará a tener un bajo concepto de Dios en tu vida. Usualmente pensarás que Dios pasa por alto el pecado con mucho desinterés. Abusar de la gracia te llevará a pensar que a Dios no le importa tu actuar, pecando deliberadamente como si no te importara, porque filtra en tus propios pensamientos que Dios reacciona como si nada pasara. Abusar de la gracia te llevará a no valorar el costo de tu salvación. En palabras mismas de Dietrich Bonhoeffer, quiere decir lo siguiente: la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. El bautismo sin la disciplina de la iglesia, la santa cena sin la confesión, la absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Hermanos, la gracia no es barata, es muy costosa. No te costó nada, no le costó nada al hombre, nada. No deshonres el precio de tu salvación llevando una vida de pecado. Porque eso deshonra al proveedor de tu salvación. Y llegamos al último punto de este sermón. Bajo la misericordia del perdón. Es evidente, la ira de Dios está sobre los malos. Dios no tuvo la obligación de anular su amenaza de juicio, mas Él, el Señor, percibiendo su arrepentimiento, convirtiéndose de su mal camino, mostró misericordia y vaya, ¡wow! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Grande en misericordia. La expresión máxima de su misericordia plasmada en estos textos, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Como diría Tim Keller, Dios se abstuvo de castigarlos. Esto nos permite ver que lo que Él quiere es salvar y no castigar. Hermanos, Dios mostró su misericordia a los ninivitas, gente necesitada de la gracia de Dios. Mira, el hecho que Dios enviara solo a alguien como un profeta para pregonar sobre una nación pagana es un acto de la misericordia de Dios para esta nación. Nuevamente hace eco lo que Jonás había mencionado en el vientre del gran pez. La salvación es del Señor. Y ese episodio no terminó allí en el gran pez, sino prosiguió hasta este capítulo, que la salvación es del Señor. Dios es el autor de la salvación. Él salva como quiere y a quien quiere.
La salvación de Dios no está sujeto a nuestros pensamientos, ni mucho menos a nuestras acciones. Dios salva a quien quiere y puede salvar a un perdido de la sociedad, como también puede salvar a un perdido por su moralidad. ¿Recuerdas la parábola del fariseo y el publicano? Aquel fariseo que se captaba de ayunar tantas veces, de dar sus limosnas y sus diezmos, de orar, que cuando se presentó allí delante del templo, estuvo allí en oración y mencionó todas las cosas que hacía. Y miró a un lado y dijo: yo no soy ni mucho menos como este publicano. Mientras que apareció un hombre, un publicano, un cobrador de impuestos, dolido profundamente. Y la única palabra que pronunció en esos momentos es como que golpeaba su cuerpo y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús cierra la parábola mencionando que aquel publicano que se iba se fue justificado. Porque Dios puede salvar no solamente a alguien que está luchando y sufriendo con su propia moralidad interna, sutil del corazón y peligrosa, sino también con aquel perdido, aquel despreciado y menospreciado de la sociedad. Sí, Dios salva a quien quiere y como quiere. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es otorgada cuando hay un demérito y no un mérito. Si Dios es el autor de la salvación, ¿sobre la base de quién salva? Y la respuesta es sobre el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, desde el versículo 3 al versículo 9, pronuncia lo que Dios quiere hacer: la salvación del Señor. Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual Dios nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo texto del apóstol Pablo en Efesios! Para poder mostrarnos la seguridad de nuestra propia salvación y Dios otorgando su gracia. Dios salva a quien quiere y como quiere, y eso no es negociable. Y el resultado es que Dios se lleva la gloria. Dios luce glorioso de salvar a viles pecadores destinados a la condenación eterna, pero que Dios, por el puro afecto de su voluntad, los escoge para vida eterna. Alabado sea el Señor que hace su obra de salvación
en el hombre. Para terminar, Jonás en el vientre del pez hizo el reconocimiento más grande de la obra de redención del hombre. La salvación es del Señor. Jesús confirmó estas palabras en Mateo 12, 40, 41. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio como con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Hoy quiero hablarte de la obra de aquel quien es mayor que Jonás, de Jesús. Así como Jonás fue enviado a predicar, del mismo modo, Dios envió a Jesucristo a un mundo caído, lleno de paganos, para mostrar su misericordia y abrir el camino de la salvación. Así como Jonás fue arrojado al mar, sintió morir dentro del pez, para después volver a la vida, vomitado por el pez. Jesús fue arrojado a las profundas aguas de la muerte, sufriendo el descargo de la ira de Dios por el pecado del hombre, azotado, soportando la ira de Dios. La única persona en el mundo que podía soportar tal ira y aún más tener que vivir la separación del Padre en la sepultura, para después de 3 días triunfante resucitar, porque sólo así proveería con su vida la salvación del hombre. Hermanos, este es Jesús, quien murió en una cruz romana para justificar tu vida delante de Dios. Este es aquel Jesús que hizo propiciación delante de Dios, soportando la ira de Dios para que sea apaciguada. Este es Jesús quien redimió, comprándote con un precio muy alto que es su sangre en una cruz. Porque el Evangelio de la Gracia dice que todos somos pecadores y que todos necesitamos un Salvador. Por eso, para conocer la gracia, has tenido que reconocer tu desgracia. Solo así verás con los ojos de tu corazón que eres profundamente aceptado y amado por Dios. Creer en Jesús a través de la gracia abrirá la puerta para un profundo gozo, profundo perdón y descanso en Él. Que Dios obre mediante la gracia de Dios en tu vida. Oremos. Padre, quedamos en total silencio cuando reconocemos la desgracia de nuestra vida. Pero cuando levantamos los ojos y vemos la obra de Cristo por nosotros, el corazón salta, porque haya una gracia fuera de nosotros que jamás nosotros podríamos obtener por mérito propio. Gracias por Cristo Jesús, quien fue azotado en las profundidades de la muerte, Señor.
pagando nuestro lugar en la cruz, separándose de ti, Señor, y aún triunfante resucitar para darnos vida a nosotros. Maravillosa es tu obra, maravillosa es tu gracia de salvación en el hombre. Despiértanos y ayúdanos a ver tu gracia en nuestras vidas. En nombre de Cristo quiero orar. Amén. Que Dios te bendiga.